un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. Hace 13 años nació Brota, buscando que más personas pudieran invertir en empresas privadas y convertirse en accionistas de startups chilenas. Ahora, ¿cómo funciona esto y cuál ha sido su impacto? Es precisamente lo que queremos conversar con Lucas Cándora, que es el head de Xbrota y que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. ¿Qué tal, Emilia? Muchas gracias por tenernos aquí. Gracias a ti por venir a conversar y contarnos un poco, primero la historia, ¿no? De cómo surge esta idea de querer conectar inversores que no es el clásico inversor, ¿no? Sino que es más bien una persona con curiosidad por invertir y conectarlo con startups. ¿Cómo funciona eso y cómo nace? Absolutamente. Ahí, muy bien, como tú mencionaste, Brota ya lleva 13 años. Nace como una plataforma chilena de inversión en startups, en donde la idea es simple, que startups chilenas vengan a levantar capital a Brota y, bueno, postulan, y si es que cumplen con todos nuestros filtros, la publicamos dentro de nuestra plataforma para que a ciertos inversionistas puedan acceder a esta inversión. Está liderado y el método de financiamiento es el financiamiento colectivo. Para ponerlo en perspectiva, es como el similar a la Teletón, pero a menor escala e invertir en una startup en vez de la Teletón directamente. Uno, claro, cuando lo dices así, uno podría pensar, por ejemplo, en un crowdfunding, pero eso es algo que una empresa o una persona X hace, digamos, a título personal. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son los beneficios de hacerlo a través de una plataforma de inversionistas? Exactamente, bueno, ahí te tomo la palabra con inversionistas. Hoy en día en Brota tenemos más de 5.200 inversionistas que han invertido a través de nosotros, y esto para una startup es súper valioso. ¿Por qué? Porque al momento de publicarse y empezar un levantamiento de capital a través de nosotros, tienes acceso a toda esta red de inversionistas ángeles, los cuales se pueden ver como inversionistas, pero también como un motor de marketing para tu propia empresa, con donde uno puede hasta buscar aliados estratégicos y no solo inversionistas dentro de estos inversionistas. ¿Y cómo ha sido el desarrollo de Brota en estos 13 años? Porque me imagino que parte como una idea que obviamente es más pequeña, pero que va creciendo por el impacto, ¿no? Por que startups se acercan y dicen, bueno, acá a lo mejor hay una opción distinta a lo que pueden estar entregando universidades, a lo que puedo acceder a través del Estado, en fin, ¿cuál es esa diferencia de alguna manera que ustedes entregaban y que los ha hecho crecer hasta ahora? Absolutamente, ahí como te mencioné recién, es muy importante apalancarse de esto que te mencionaba, de que al final esta red de inversionistas son, más que inversionistas, son socios estratégicos que uno el día de mañana lo puede acercar a distintos proveedores o personas del extranjero que puedan ser de interés. Adicionalmente, ahí mencionando como un poquito la historia, antes lo que una ronda era de 40 personas, hoy en día pueden ser 500 personas, entonces entran muchos socios estratégicos a una empresa y eso, los mismos socios quieren que a la empresa le vaya bien, entonces es un motor que va impulsando la misma startup que está levantando capital. ¿Y cuáles han sido, digamos, para entender el nivel de impacto, ¿no? Algunos casos que justamente han confiado en Brota y en esta red de inversionistas para hacer crecer su negocio. Exactamente. Bueno, a nosotros en Brota no nos gusta sacar la foto de solo casos particulares, pero sí tenemos casos que han sido de un gran éxito, como es el caso de Wild Foods, el cual en el año 2018, si no me equivoco, levantaron capital con Brota y, bueno, la multiplicación, el crecimiento que ha tenido esta empresa ha sido notable. También hemos tenido otros casos particulares como Pago Fácil, el cual ha sido nuestro exit, que es cuando una empresa más grande viene y te adquiere, más connotado, que multiplicó en 37 veces la inversión inicial. Sí, no, wow. Sí. De alguna manera esos ejemplos también demuestran que es un sistema que funciona y que ha tenido resultados en algunas empresas que la gente ya probablemente identifica, ¿no? Ahora, eso por parte de las startups, ¿no? Pero ¿cómo ha sido por parte de los inversionistas? Y sobre todo, pienso en estos inversionistas que a lo mejor no era el clásico inversionista, sino que alguien que ve una buena oportunidad para invertir dinero. Exactamente, bueno, ahí voy a sumar una cosita, y es que nuestro llamado siempre es a diversificar, porque si bien tenemos estos casos que han sido extraordinarios, también tenemos casos de fracaso. Y lógicamente. Es bueno decirlo también. Absolutamente. Entonces, al final, todo este viaje del inversionista, nosotros tenemos desde inversionistas más grandes con tickets más altos hasta personas que invierten desde los 100.000 y 500.000 pesos. 100.000 pesos en el pasado, hoy en día el ticket mínimo son de 500.000.
Entonces, el espectro que puede acceder a invertir en estas startups es bastante amplio. Claro. Oye, Lucas, y además luego crecen y desarrollan Xbruta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hacen ahí? Exactamente. Bueno, ahí yo estoy a cargo de eso hoy en día, que es Xbrota, es la plataforma de mercado secundario. A lo largo de Brota y de la inversión en startups había un desafío muy importante, que es la liquidez. Ya que, como te mencioné, tenemos el caso de Pago Fácil, el cual llegó un actor más grande y se compró la startup, pero hay otras startups que la inversión de los inversionistas ha quedado estática. Entonces, nosotros, dándole vuelta a este problema de la liquidez, dijimos, perfecto, creemos un mercado secundario, que es básicamente donde distintos actores, ya sean inversionistas o nuevos compradores, pueden salir a vender o comprar sus participaciones de las acciones de los levantamientos de capital en Brota. Entonces, hoy en día, lo que antes era imposible, es decir, vender las acciones, hoy en día existe una infraestructura que hemos desarrollado para lograr este fin. Ya, esto es como el contexto, ¿no? Es para entender lo que hace Brota, lo que ya está haciendo Xbrota. Pero si una startup hoy día está escuchando y dice, eso es exactamente lo que necesito, tú hablabas hace un ratito de los filtros. ¿Cuáles son esos filtros para que una startup pueda acceder a esto? Bueno, ahí existen muchos filtros. Nosotros evaluamos claramente todas las métricas, lo que es modelo de negocio, crecimiento. Nos basamos mucho en el equipo, que creemos que es una vertical, o sea, un punto súper importante, ya que si bien tu modelo de negocio puede ser muy bueno, hay veces que los equipos no son tan, a nuestro parecer, no son tan explosivos. Entonces, son una serie de cosas que nosotros vamos evaluando, y si es que creemos que cumplen con nuestros requisitos y nuestras expectativas, es ahí cuando nosotros ya publicamos a la startup dentro de nuestra plataforma. En 13 años uno entiende que además el mercado, el negocio de las startups en distintos, digamos, formas o en distintos productos o servicios se ha multiplicado muchísimo. O sea, me imagino que hace una década atrás no eran tantas las startups que podían llegar a necesitar este financiamiento como lo que se puede hacer a través de Brota. ¿Cuánto ha crecido eso y, no sé, cuántas startups buscan esta inversión en un año, por ejemplo, con ustedes? Mira, la verdad es que no tengo la cifra exacta, pero son cientos y cientos de startups. Nosotros estamos recibiendo constantemente postulaciones, y ahí viene el ojo más crítico de empezar a evaluar y decir, perfecto, ¿avanzamos o no avanzamos? Y el hecho de decir avanzamos en un primer paso no implica que tú te vayas a publicar de nuestra plataforma, o sea, dentro de nuestra plataforma. Después viene todo un proceso de due diligence donde analizamos en profundidad y volviendo a tu pregunta de la variedad, es tremenda. Piensa que Wild Foods en su momento eran barritas de proteína y hoy en día tenemos bancos nativos en inteligencia artificial que están levantando capital. Entonces hay mucha variedad del perfil de las empresas que postulan. ¿Cuál es, en un crecimiento, digamos, como el que han tenido en los últimos 13 años, cuáles son los próximos pasos para ustedes en Brota? ¿Están funcionando solamente acá en Chile? ¿Han logrado ampliarse a startups de otras partes de Latinoamérica? ¿Y cómo ven el futuro también? Sí, mira, el perfil principal de las startups que postulan a Brota son chilenas, pero también tenemos varias rondas que han sido de startups que están en Estados Unidos, ¿ya? En su momento vimos con buenos ojos expandirnos a otros países de Latinoamérica. Esa idea se quedó en stand-by, no se ha descartado. Y hoy en día le estamos poniendo bastante esfuerzo a todo lo que es Xbrota, ya que creemos que este mercado potenciado puede generar un gran crecimiento a todo lo que es el ecosistema, ya que hoy en día forman parte de Xbrota las startups que levantaron capital en Brota, pero estamos avanzando para abrir este mercado a otras startups que no necesariamente hayan levantado capital dentro de Brota, para que inversionistas que invirtieron directamente en ellas puedan salir a vender sus participaciones. Claro. Estamos conversando con Lucas Candora, que es el head de Xbrota, esta plataforma que permite que las personas puedan invertir en startups y ser parte además de las acciones de la misma startup. Para aquellas startups que hoy día se interesan, por ejemplo, en este tipo de plataforma, ¿cómo pueden acceder? ¿Qué es lo que necesitan saber para poder postular a esta inversión? Por supuesto, mira, el llamado simple es postular a través de la misma página brota.com. Ahí hay distintos formularios. Nosotros tenemos 3 formularios enfocados en 3 distintos perfiles de startups según el crecimiento que tenga. ¿Ya? Tenemos una que es como el Brota Ignite, que es para las startups que son más tempranas. Después el Early Growth y después Scale, que ya Scale, por ejemplo, Zapping, que en su momento son empresas ya más consolidadas.
Y el llamado es ese, postular, tener claras sus métricas, su modelo de negocio, y dentro de ese formulario van a ir respondiendo las preguntas que nosotros les hacemos, y con eso nosotros ya tenemos más o menos una perspectiva de qué es lo que hacen. ¿Y cómo ha sido para usted, y sobre todo desde el principio, pienso, Lucas, el buscar, ¿no?, esta conexión? Hoy día las startups están muy, digamos, asociadas, por ejemplo, a la academia. ¿Hay por ahí un vínculo, por ejemplo, para poder mirar qué es lo que se está creando y en qué se está innovando? Sí, absolutamente. Hoy en día tenemos todo lo que es el boom de la inteligencia artificial, sí, claro, que se ha llevado todas las miradas. Nosotros estamos constantemente buscando nuevas startups. No es que todas lleguen a nosotros, ya que también creemos que hay distintos modelos de negocio que pueden ser interesantes y los tratamos de traer hacia nosotros. Y como te comentaba, al final, hoy en día todo lo que ha sido el boom de inteligencia artificial se ve con muy buenos ojos, y si es que efectivamente los modelos hacen sentido, nosotros siempre estamos dispuestos a filtrarlos y evaluarlos. Claro. Y por último, yo me imagino que, claro, inteligencia artificial es como un gran paraguas en el que llegan distintos tipos de productos y servicios, ¿no? ¿Cómo se ha ido diversificando eso también? Sí, mira, bueno, ahora la última ronda que cerramos fue la de Blanco, que es un banco nativo en inteligencia artificial, pero anterior a esa teníamos una startup que se llama Sensi, la cual se encarga de hacer como el Smart Metering, que es evaluar como las métricas de el consumo de agua, el consumo de electricidad dentro de edificios o casas, en base a la inteligencia artificial. Entonces hay muchos métodos de utilizar la inteligencia artificial aplicada, y nosotros al final, siempre y cuando creemos que haya valor, siempre lo miramos con buenos ojos. Ahí está la conversación con Lucas Candora, head de Exbrota, una plataforma que permite que las personas puedan invertir en startups. Lucas, muchas gracias por la conversación. A ti. Que estés muy bien. Igual. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Pasamos cerca de un tercio de la vida sobre uno, pero el colchón es mucho más antiguo de lo que imaginamos. Las primeras versiones aparecen hace miles de años y eran poco más que montones de hojas, pasto, lana o pieles de animales dispuestas sobre el suelo para aislar el cuerpo del frío y la humedad. Con el tiempo, las civilizaciones comenzaron a sofisticar esta idea. En el antiguo Egipto, las camas elevadas ya incorporaban superficies acolchadas, mientras que en otras culturas se utilizaban rellenos de plumas, fibras vegetales o lana. El objetivo seguía siendo el mismo: descansar mejor y protegerse de las condiciones del entorno. El salto llegó en el siglo XIX con la incorporación de los resortes metálicos. Por primera vez, el colchón no solo amortiguaba, sino que también distribuía el peso del cuerpo de manera más uniforme. Y a partir de ahí aparecieron nuevos materiales, desde espumas sintéticas hasta tecnologías viscoelásticas desarrolladas originalmente, imagínense, para la industria aeroespacial. Nada que ver. Hoy hablamos de ergonomía, zonas de apoyo, materiales inteligentes, pero la pregunta sigue siendo la misma que hace miles de años: ¿cómo dormir mejor? Y quizás por eso el colchón es una de esas innovaciones que evolucionan constantemente. Esa es la idea. Estás escuchando Esa es la idea en Cooperativa Podcast. La siguiente historia nace porque sus fundadores buscaban modernizar las comunicaciones de emergencia, de las que tenían mucho conocimiento, y digitalizar procesos que históricamente se hacían de manera manual. Así nace la empresa tecnológica chilena Viper, que se ha consolidado como una de las plataformas más innovadoras en gestión y despacho de emergencias para cuerpos de bomberos, ambulancias, instituciones públicas y privadas, desarrollando soluciones que permiten reducir los tiempos de respuesta y mejorar la coordinación en situaciones críticas. De eso queremos conversar con Camilo Salazar, que es cofundador de Viper y que está hoy día con nosotros. Camilo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Para contarnos esta historia, que es bien interesante también por cómo identifican el problema, ¿no? Partamos por ahí. ¿Cuál era el problema que ustedes vieron? A ver, el problema lo vivíamos con mi socio y mis compañeros de Bomba. Estamos hablando hace 12 años atrás. Cuando digo Bomba me refiero al cuartel de bomberos, perdón. Se me sale la falta de buscar los conceptos más genéricos. Acostumbrado a decirle Bomba al cuartel. Y que en la noche teníamos que dormir con la radio encendida. Normalmente a mí me identificaban en la universidad porque andaba con una radio colgando al cinto. Y en la noche, para poder enterarme de lo que pasaba, tenía que escuchar la radio toda la noche. Y eso generaba molestias no solamente a mí, sino que a algunas parejas también. Y la radio sonaba más allá de lo que yo necesitaba saber. Dentro de lo que sonaba, habían cosas que yo necesitaba saber. Y mi socio tuvo la idea de hacer un filtro a través de un sistema, una plataforma,
y filtrar esas notificaciones y que hiciéramos llegar la correcta a las personas correctas de inmediato a través de lo que hace 12 años era una tecnología disruptiva, que eran los celulares y las notificaciones push. Claro. Así partió. O sea, básicamente del libro de Petete el Emprendedor, un problema que te aqueja a ti y que resuelve el problema de otras personas, dio inicio, y por eso la aplicación con la empresa se llama Beeper, haciendo un juego de palabras con los antiguos Beeper con B larga y 2E, Claro. que está distinto escrito en la empresa, pero haciendo el juego de los antiguos busca personas o pager que filtraron una notificación que era estrictamente para ti, y de ahí en adelante la historia tomó su propio rumbo. Hablemos de ese rumbo, porque hasta ahí, claro, había un problema súper específico, se resuelve a través de esta plataforma con la tecnología que había disponible, pero de alguna manera se identifica que aquí hay más problemas, ¿no? O que hay un problema más estructural que se puede abordar con tecnología. ¿Cómo es que de alguna manera se dan cuenta de eso y luego trabajan en esa solución? Mira, la verdad es que de nuevo del libro, nuestros clientes nos hicieron saber de que, claro, era muy bueno tener un filtro para enviar las notificaciones a quien correspondiera, pero aguas arriba había que tener un sistema que gestionara la notificación y decidiera a quién mandárselo. Porque yo podía recibir la información de a quién notificar a través de mi sistema de notificaciones push, pero necesitaba que alguien arriba tomara la decisión, y esa decisión tomaba tiempo. Entonces, levantando desarrollos y necesidades de los clientes, nos dimos cuenta que en Chile no habían dos soluciones muy estandarizadas en el hemisferio norte, que son los sistemas de notificación masivo propiamente tal, que sistematizan la ejecución de un plan de activación de emergencias, y un sistema de despacho de vehículos de emergencia que, junto con tomar la decisión, asisten a alguien para que tome la mejor decisión y notifican a los que es necesario despachar. Traducido eso, el primer sistema, que es de notificaciones masivas, por ejemplo, hay un colegio que hay que evacuarlo porque hay un incendio muy cerca, como lo que aconteció aquí en Santiago Centro hace pocas horas, y ese colegio toma la decisión de ejecutar una evacuación masiva, y a través de la activación de este escenario, no solamente le dice a sus profesores, sus administrativos, sus inspectores, vamos a proceder a la evacuación, ya sea preventiva o en fase de alarma, porque efectivamente hay un incendio, y los niños tienen que salir por tal puerta, nos vamos a juntar en tal plaza, vamos a tener un control, sino que al mismo tiempo llamo a bomberos, llamo a seguridad ciudadana para que me corte las calles, y llamo a los apoderados para que sepan lo que está pasando. Yo tenía resuelto el problema de cómo avisarle a esos apoderados fuera del colegio, Claro. pero no tenía la solución aguas arriba, y la desarrollamos. Y hoy día con esa solución ejecutamos de manera correcta los planes de emergencia frente a todos los escenarios de nuestros clientes. Eso por el lado de las notificaciones masivas. Y por el lado bomberos seguimos creciendo. Hoy día desarrollamos un CAD, la sigla en inglés para un sistema de notificación, un sistema de despacho, asistido por computadora, que, llevándolo en términos simples, cuando hoy día tú llamas al 132, con un 84% de probabilidad en todo el territorio nacional, la operadora que te contesta opera su decisión de despacho sobre nuestra plataforma. Es decir, nuestra plataforma sabe dónde están los vehículos, dónde es la georreferencia de la emergencia, porque reconocemos la ubicación del teléfono, o me lo comparte el usuario, porque sé la esquina donde es la emergencia, y nosotros le decimos al operador, ¿sabes qué? Para este tipo de emergencia en esta esquina, lo más eficiente en este momento es despachar tales unidades que se encuentran disponibles con el personal idóneo en determinado lugar geográfico, y que van a llegar antes a cubrir las necesidades. Esa solución de despacho de sistema de despacho de vehículos de emergencia, hoy día lo tenemos implementado en bomberos, muy transversal en todo Chile y en otros países, en seguridad ciudadana, para que las camionetas de seguridad ciudadana lleguen lo antes posible ante tu requerimiento, y en servicios de ambulancia y servicios como distribuidoras de gas, fundamentalmente, que van a tu casa a atender una alarma por una eventual fuga, por ejemplo. Es bien interesante cómo de alguna manera amplían esta mirada respecto a algo que podría haber sido súper acotado con bomberos y crecer ahí, pero mirar que en el fondo las emergencias van a involucrar a muchos actores más que tenían el mismo problema, ¿no? ¿De qué manera fueron acercándose también para ofrecer esta solución a quizás instituciones que no sabían que tenían el problema? Mira, nuestra experiencia nos llevó a Estados Unidos a tratar primero de traer la representación de estas marcas, de estos software que habían allá, y que eran muy robustos, eran grandes y son de un tamaño inmenso. Pero la verdad es que la cultura del hemisferio norte, porque ya están en Europa y están en Estados Unidos, es muy distinta a la latinoamericana, y además ellos están muy arraigados en su propia normativa legal. Entonces decidimos copiarla.
Entonces, ¿de dónde viene la idea de a quién le resulta usar esta tecnología? A las mismas industrias que en el hemisferio norte lo usan. Entonces, una clínica para evacuar en caso de algo o un incendio de un vehículo eléctrico en el subterráneo. Una universidad donde entra alguien armado y hay que ejecutar un plan de lockdown o shelter in place, que son las dos herramientas que ocupan los centros educacionales para ponerse en alerta. Un colegio que hay que evacuarlo. Una industria que tiene un atentado terrorista o una amenaza de atentado terrorista. Todas esas son verticales que en el hemisferio norte ya están súper abordadas por estas grandes soluciones y nosotros la hicimos pensando en el hemisferio sur y eso nos ha permitido poder venderlo literalmente desde México hacia el sur en ya 9 países de Latinoamérica. Y en esa adaptación, ¿cómo fue? Porque en el fondo hay que estudiar, ¿no? Cómo funcionan estos sistemas, porque me imagino que lo que funciona acá en Chile no debe ser igual a lo que funciona en México o lo que funcionará en Colombia. ¿Cómo fue comprender esa realidad en términos de los distintos instituciones relacionadas con la emergencia para poder implementar este sistema? Mira, la verdad es que los escenarios que enfrentan estas industrias en general son bastante parecidos. Lamentablemente, por ejemplo, los centros educacionales, colegios y universidades acá en Chile y en Argentina están enfrentando hechos de violencia como los que han pasado en Estados Unidos de manera muy masiva. Quizás no hemos tenido algo tan grave como los tiroteos en Estados Unidos, pero la verdad es que es bien replicable. Quizás el principal desafío, más que verificar que la funcionalidad sea la misma, la tecnología ha ido avanzando muy rápidamente los últimos 20, 30 años y nosotros en los últimos 12 años hemos tenido que ir incorporando nuevos canales de notificación. Por ejemplo, cuando partimos, WhatsApp no era visto como una herramienta tan masiva. Aquí en Chile es muy masivo, en otros países es masivo otras redes sociales u otros medios de chat. Entonces lo que hemos tenido que hacer en cada mercado, más que adaptarnos a la necesidad de la industria, porque una industria petroquímica se puede quemar tanto aquí en Valparaíso como en Machala, en Ecuador, sino que es más bien a qué canales de notificación la gente está acostumbrada para entregarle certeza y seguridad de que es una notificación real. Acá en Chile puede funcionar WhatsApp, pero con un respaldo de un correo electrónico. En México funciona, no sé, el Telegram con el respaldo de una llamada telefónica. Y en Brasil, si no es llamada telefónica de un número conocido, no contestan porque la gente no tiene el WhatsApp con el tono abierto, por ejemplo. Es interesante porque, claro, hay algunos detalles, ¿no? Sí. que tienen que ver con la cultura de cómo incluso se usan las tecnologías en otros países. Camilo, en esta búsqueda y en esta implementación de la plataforma, ¿han detectado algunas falencias que tengan que ver con la estructura pública y que podrían mejorarse también para que este sistema pudiese funcionar mejor? Mira, la principal deficiencia es que no existe la obligación de tener una plataforma como esta, aunque esté técnicamente y financieramente validada por estudios de años en el hemisferio norte. Yo siempre le cuento a quien me pregunta que esto es como vender extintores en la década del 70. Hoy día uno no se cuestiona si el extintor tiene valor en la guantera del auto o en la maleta del auto, incluso en la casa, en la cocina, por si se te inflama el aceite. Uno culturalmente ya sabe que tiene valor que haya un aparato, un tubo rojo aquí afuera en el pasillo, que es un extintor. En la década de los 70, nosotros, la gente que vendía extintores, tenía que convencer al latinoamericano de la necesidad. Lo mismo nos pasa a nosotros. O sea, hoy evacuaron un colegio aquí cerca, como te decía. Obviamente habría tenido sentido que los papás de esos niños, felizmente no fue en horario de clase, pero imagínate que haya sido en horario de clase, que yo me entere por el WhatsApp de los papás que algo está pasando alrededor del colegio, que posiblemente están evacuando, por lo tanto no tengo información certera. Imagínate lo valioso que es, lo que más valoro en mi vida, que son mis hijos, que estén protegidos y cuidados con información clara. Y de eso nos encargamos nosotros. Entonces, esa es la principal falencia que tenemos en Latinoamérica en general, que no existe la obligatoriedad, pero las nuevas normas que nosotros copiamos con 4 o 5 años de desfase ya lo están incluyendo para Latinoamérica. Entonces tenemos la expectativa de que los próximos años sí sea normativamente obligatorio para instituciones que cuidan grandes cantidades de menores de edad, no sé, que tienen capitales importantes en términos de empresas críticas para el Estado. Entonces que vaya avanzando en ese sentido, como hace pocos años, muy pocos, salió la ley de que hay que tener desfibriladores semiautomáticos en lugares públicos. Bueno, que el día de mañana digan, ¿saben qué? Como es un lugar público y usted está asumiendo la responsabilidad de 7.000 personas en su teatro, tiene que tener un sistema de evacuación masivo más allá de un letrero que diga salida sobre la puerta.
Oye, interesante entonces lo que están haciendo en Viper, esta tecnología chilena que optimiza la respuesta de bomberos y de otras instituciones ante emergencias, y es lo que nos está contando Camilo Salazar. Y Camilo, tienes a partir de ahora 1 minuto para contarle a todas las personas que nos están escuchando por qué Viper es una buena idea. Este es tu minuto de pitch aquí en Esa es la Idea. Vamos a lograrlo. Mira, cuando ocurre una emergencia, no se puede improvisar. Tampoco se puede hacer solamente lo necesario, sino que tampoco se puede hacer más allá de lo que está planificado. Viper es una plataforma chilena que le asegura a las empresas no solamente una notificación segura, multicanal, rápida, eficiente y persona a persona con el mensaje adecuado, sino que además se preocupa de que todo lo que planificaste hacer frente al incidente o frente al escenario se haga por la persona correcta, controlando que lo haga en tiempo real. En colegios, en empresas, en clínicas, en seguridad ciudadana, en las municipalidades, etc. Hacer lo correcto al menor tiempo posible es lo que puede marcar la diferencia entre una vida o perder la vida de una persona. Ahí está entonces la conversación y el pitch de Camilo Salazar, CEO y cofundador de Viper. Camilo, muchas gracias por la conversación. Gracias a ti por la entrevista. Aquí termina el podcast de Esa es la Idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.